Muy buenas noches. Esta noche, sin su permiso, vamos a hablar del Plan Control Territorial, que, por cierto, este martes el presidente Nayib Bukele lanzó la segunda fase. Vamos a hablar de las tácticas que este plan contempla, tácticas como, por ejemplo, negociar con la Asamblea para que se le apruebe un presupuesto de $30.9 millones para policías y soldados en el tema de alimentación y traslado. Hasta el momento hay un compromiso de todas las fracciones de aprobar esos 30.9 millones en la sesión plenaria de esta semana. ¿Con quién vamos a hablar sobre esto? Pues con Rodrigo Ávila, diputado de Arena y un conocedor de lo que es seguridad pública porque fue director de la PNC. Antes de saludar al ingeniero Ávila, quiero saludar a Francesca Falconi Checa. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto estar con ustedes esta noche. Lamentablemente esta noche no nos puede acompañar Lorena Mendoza. Ingeniero, qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Un gran gusto, Ana, Francesca, muchas gracias por la invitación. A mí le mandan saludos a Lorena. Gracias. Y no, súper nice. Yo recuerdo que estuvimos aquí hace como... Más de un año. No, fue en enero. O en enero. Ajá. En enero estuvimos aquí. Hablando de seguridad siempre. No, hablamos sí de seguridad, hablamos creo que del tema, un poquito de seguridad, hablamos un poquito del tema político, hablamos un poquito de las elecciones, hablamos de varios temas. Pero no, aquí estamos. Hoy vamos a hablar... Un gran gusto de estar con ustedes. Gracias, diputado. Estamos recordando viejos tiempos cuando Ana... Cuando hacía periodismo en prensa escrita. Hacía periodismo en prensa escrita. Bueno. Era súper acuciosa. Ojalá que y los políticos le tenían pavor. Ahora esta entrevista entre las dos acuciosas. Le tenían pavor a Ana. Yo tenía pelo, Ana. Ingeniero, yo para empezar a hablar del plan territorial o plan control territorial, quiero que escuchemos una parte de las declaraciones que dio el presidente Bukele el 1 de julio. Le pido a producción que lo ponga, por favor. Esas estructuras que han tenido en zozobra al pueblo salvadoreño durante décadas, se las vamos a desmantelar y ustedes saben que lo vamos a hacer. Entonces déjenlas antes de que se extingan con ellos. Déjenlas ahorita. El mensaje iba directamente a los que pertenecen a las pandillas, pero para mí, no sé qué opina usted, es un mensaje bastante contundente porque él ha hablado de dos opciones, cárcel o muerte. ¿Qué opina? Bueno, lo que pasa es que esto no hay que malentenderlo tampoco. Los mismos pandilleros hablan de las 3 Cs. 3E. Cs. La cama de un hospital. Esas son al final las opciones de vida que tiene un pandillero. De hecho, los pandilleros, y yo recuerdo mucho lo que ellos decían porque cuando estaba ese servidor como jefe de la policía siempre me gustaba, después de que hacíamos las capturas, mandaba a traer semita, mandaba a traer pan dulce, gaseosa, café, y me gustaba sentarme con los mismos capturados, me sentaba a platicar para tratar de entender qué es lo que pasaba por la cabeza de estos jóvenes. Algunos de ellos que cometían delitos de barbarie extrema, o sea, ya delitos que pueden dañar la psiquis de cualquiera que presencie los crímenes que cometían, mucho más aún de quienes lo cometían. Y ellos hablaban de las 3 Cs. O sea, que al final... ¿Cama de hospital? Cama de hospital. Cárcel o cementerio. Cárcel o cementerio. Es un concepto, no es que, es un concepto que la vida que llevan las pandillas los arrastra casi que ineludiblemente a eso, excepción de que se salgan. Una cosa es que ellos lo asuman, pero otra cosa que por primera vez una autoridad, un presidente de la República entre de choque con un mensaje sumamente claro y explícito. Claro, lo que pasa es que no hay que malentenderlo. O sea, el Estado tiene sus atribuciones y el Estado tiene que trabajar dentro del marco, por supuesto, de la ley y eso se entiende. O sea, al final, lo que creo que el presidente ha hecho es advertir sobre cuál va a ser, digamos, la consecuencia de las acciones
si ellos no desisten. Y yo siempre he insistido. Pero este es el mensaje correcto que debe darle el presidente. Yo creo, mira, el presidente tiene su estilo muy particular y yo creo que a veces el presidente es una cosa que él en el futuro va a ir aprendiendo, espero, a moderar, porque no es lo mismo, generar mensajes que son los que la población quiere escuchar y generar mensajes que son los que un presidente tiene que mandar, indistintamente y más allá de lo que la gente quiere escuchar. El punto es que todos estamos hartos de esta situación de violencia, todos estamos hartos de esta verdadera tragedia nacional que estamos viviendo, porque este tema de la delincuencia es una verdadera tragedia. Estamos punteando entre los 10 países con más desaparecidos en el planeta, no solamente en términos absolutos, sino que en términos relativos ya estamos a la cabeza mundial de desaparecidos, de desapariciones forzosas, que se presume en su mayoría son personas asesinadas, desplazamientos internos, personas que son obligadas a abandonar sus hogares, en el tema de la violencia y las extorsiones, el tema de la presencia territorial y hasta cierto punto arraigo social que tienen las pandillas. Es una verdadera tragedia que tiene que vivir la gente, y lo más trágico es que nos estemos acostumbrando a eso. Entonces, sí necesitamos acciones de contundencia. Lo importante es que estas acciones de contundencia y estas acciones no solo sean para responder en este caso a la aspiración colectiva de un cambio. O sea, que esto no tiene que ser, y es lo que quiero decir, no tiene que ser únicamente para responder mediáticamente, sino que tiene que tener una profundidad, tiene que tener una estrategia sostenible a mediano y a largo plazo. Pero de lo que usted ha visto, y veo que tiene información sobre el plan, estamos frente a una estrategia. Bueno, decía hoy el presidente, si mal no me equivoco, que son como 7 fases. Hoy lanzó la segunda, pero que usted considera que es una estrategia fortalecida en la estrategia, valga la redundancia. Bueno, yo lo que estoy viendo ahorita son acciones de carácter policial. Son acciones operativas que se están aplicando con un rigor de concentración geográfica, y que al final son parte de cosas que se han hecho en el pasado. No quiere decir que no hay que hacerlas. ¿Son parte de cosas que hizo usted, por ejemplo, como director de la PNC? Sí, las hicimos muchas veces como parte de una táctica puntual dentro de una estrategia mayor, y a veces estas actuaciones sirven porque cuando llega la presencia masiva de policías y de soldados en un territorio, no se erradican las pandillas con la mera presencia de tropa o mera presencia policial. Lo que se hace es que se desplazan, los pandilleros se desplazan, y la esencia de este quehacer criminal queda ahí, porque ahí están las familias, los colaboradores de los pandilleros, que hoy por hoy viven de las extorsiones, viven del quehacer delictivo de los miembros de las Viven pandillas. de eso, pero no necesariamente son parte de o delinquen. Bueno, es que lo que pasa es que hay un nivel, y eso es acabo de salir yo de una reunión con un grupo de personas que querían pues platicar sobre este tema, y terrible ver una conclusión de que el 6% de la población de El Salvador está de alguna manera vinculada con el quehacer de las pandillas, y que depende en alguna medida económicamente del quehacer de las pandillas. O sea, todos sabemos que de la extorsión viven no solamente los pandilleros, sino que viven las familias de los pandilleros, no solo de los que están detenidos, que hoy por hoy son 32,000 pandilleros, si tomamos en cuenta los menores detenidos, que tienen membresía en las pandillas, sino que también de eso viven las familias de los pandilleros que están en esta actividad en el día con día. La extorsión se ha convertido en un modo de vida, entonces en eso colaboran. O sea, quien le tiene la pistola, muchas veces es una señora la que le tiene la pistola al pandillero antes y después de que cometa un atraco o incluso un asesinato. Un cipote en bicicleta es el que se lleva también esa arma. Cuando distribuyen drogas los hace a veces la hermana, la tía, hasta la abuelita de los miembros de pandillas, y poco a poco se va
va calando esta condición donde esa actividad criminal se convierte casi en un quehacer aceptado. Pero pareciera, digamos... Perdóname, pero tenemos que ir al primer corte comercial. Antes los invito a escuchar el Top 5 precisamente con Francesca. Así es, amigos y amigas televidentes, y en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre el alcance que tiene Huawei en el mercado mundial. En el número 5 de este top, ¿sabía usted que básicamente uno de los secretos de su éxito es que tiene un amplio rango de modelos? La empresa Huawei, por si no sabía usted, fabrica smartphones que van desde bajo costo hasta teléfonos de lujo con tecnología de punta. Y en el número 4, algo muy interesante, es que domina un mercado que es bastante grande, bastante amplio y lleno de opciones, como es el mercado chino. Huawei está dominando el mercado de teléfonos inteligentes en ese país y en el primer trimestre de 2019 tiene el 34% del mercado frente a otros competidores chinos también, así que no es que se trate de una razón de nacionalismo. En el número 3, fue la compañía la única entre las 3 primeras en reportar crecimiento en el primer trimestre de 2019. Según cifras de millones de unidades vendidas en el primer trimestre de 2019, comparadas con las del mismo periodo del año pasado, la compañía Apple tuvo una disminución del 30.2% y Samsung del 8.1%, mientras que Huawei tuvo un incremento en unidades vendidas del 50.3%, imagínese usted. Y esto obviamente nos lleva al número 2 de este top, donde se dice que Huawei tiene cada vez más participación en el mercado porque de tener, fíjese usted, un 11.8% de participación en el primer trimestre del año pasado, pasó a un 19% en este 2019, mientras que sus principales competidores han ido en disminución. Y en el número 1 es algo que obviamente ya se veía venir. Huawei es la segunda marca de teléfonos más vendida en el mundo y solo en el primer trimestre de 2019 Huawei ha vendido más de 59.1 millones de celulares, superando a Apple, que vendió 36.4. Huawei saltó al segundo lugar en el 2018 y lo ha mantenido a pesar de que hasta el pasado fin de semana estuvo virtualmente excluido de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. Así que muy interesantes esos indicadores económicos por parte de CNN Noticias. Vamos a ir a continuación a una pausa comercial y ya regresamos con más de la entrevista. Continuamos platicando sobre el plan control territorial y, Rodrigo, de todas las cosas que usted nos dijo en el bloque anterior, quiero rescatar una que decía usted. Lo que pasa, ven los policías, no estoy diciendo palabras textuales, ven los policías, ven a los soldados y lo que hacen las pandillas es replegarse para otro lado. Y el mismo presidente lo decía el 1 de julio, que él tenía información de que se están refugiando en comunidades y zonas rurales. ¿Esto a qué expone al país? ¿A qué significa que ellos se estén agrupando en zonas así? Bueno, lo que pasa, Ana, es que nuestro país es un país muy pequeño. Aquí no es como en otros países que, por ejemplo, voy a poner el caso de Guatemala. En Guatemala hay grupos que se pueden internar en el Petén y difícilmente los van a encontrar. En Honduras, Nicaragua, se van a la parte del Atlántico, la Mezquitia, ahí se pierden y se pueden esconder. El Salvador es un país pequeñito. Difícilmente se puede esconder a alguien en una montaña o difícilmente se puede esconder a alguien en un lugar. O sea, pero los pandilleros se desplazan y como tienen organización social en muchos lugares, ellos ahí se esconden, se mantienen y después regresan. El tema es que es importante ocupar los territorios, pero una verdadera recuperación del control territorial va a darse únicamente cuando se restablezca la Contraloría Social, cuando la gente tenga la confianza de poder
ejercer sus derechos, circular libremente, poner un negocio libremente, ir a la escuela, pero llevar a sus hijos a la escuela, accesar a los servicios públicos. Pero no se puede restablecer esa confianza si siguen los territorios dominados por... Exacto, es que la gente es desconfianza o miedo. Ok, es el miedo. Y Francesca, es que ese es el punto. Usted puede mantener una condición de relativa calma o relativa paz con la presencia de la tropa, pero más importante que ocupar los territorios es extraer de los territorios a las estructuras criminales, y para eso hay que darle tratamiento social, o más bien psicosocial, no solamente a las víctimas, sino que a las familias de los mismos victimarios, porque ellos son los que hacen los relevos. Por ejemplo, hace poco hubo un caso, y yo lo conocí porque yo colaboré con la familia, con una familia que estaba siendo afectada por la extorsión. Lo llevé con la policía fue muy exitosa en capturar a los extorsionistas, la fiscalía actuó muy bien, pero la familia tuvo mucho miedo porque la coacción que ejercían los pandilleros cuando estos fueron capturados la siguió ejerciendo la familia de los pandilleros. Claro. O sea, llegó la mamá. Es una herencia. Llegó la mamá de uno de los pandilleros junto con la abuelita del pandillero a seguir cobrando la renta estando el hijo y el nieto preso. O sea, es como que eso ya es una situación, y les decían, miren, ellos van a salir más adelante, o si no van a venir otros de las pandillas, van a venir de otros lugares a apoyarlos. Pero o sea, ¿qué se puede hacer? Vaya, si la mamá o la sobrina o la hija les están ayudando, están cometiendo un delito, ¿tendrían que también estar actuando en contra de las familias? No se trata de actuar, pero hay que intervenir. Lo que hay que hacer es sacarle a la gente, a las familias, el chip de las pandillas. ¿Pero qué es intervenir? Yo he escuchado tanto esa palabra, pero ¿cómo se aplica la intervención? Ok, primero lo que hay que hacer es una recuperación integral focalizada. Es mejor, y aquí cabe más el concepto de cabeza de ratón que el de cola de león. Es mejor recuperar un territorio integralmente que recuperar medianamente un territorio mucho más grande que no va a poder ser sostenido o sostenible en el tiempo. Voy a dar un ejemplo. Ajá. En un municipio del Gran San Salvador, donde hay mucha población y donde hay un entorno de otros municipios donde hay contaminación de pandillas, usted puede limpiar un barrio, pero si los barrios de la par están contaminados, inmediatamente los pandilleros se van a pasar a este lugar. Y recordemos que las pandillas tienen una conducta parasítica, o sea que ellos lo que hacen es que se nutren de quitarle, como la palabra lo dice, a aquellos que trabajan, a aquellos que producen. Y por eso la gente que más afectada, sobre todo en los barrios, los municipios, en los barrios, colonias y caseríos donde hay pandillas, son los mismos miembros de la comunidad que trabajan. O sea, la gente más pobre, la gente más humilde, la gente que trabaja realmente, que quiere salir adelante, es la más afectada. Por supuesto, también se afectan las empresas, también se afectan los negocios más grandes, medianos, etcétera. Pero, ¿qué significa una intervención integral? Primero, identificar fehacientemente quiénes son los pandilleros y quiénes son sus colaboradores, sus familiares. Eso tiene, y para eso hemos propuesto el registro. Claro, el registro no es que identificarlos quiénes son, para poder hacer esa intervención. Como una radiografía social. Sí, pero que esa identificación tenga también un peso o una validez de ley, porque recordemos que ser pandillero ya es ilegal en El Salvador. Tenemos una ley de proscripción de pandillas, tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional que los establece hasta como terroristas, y tenemos el Código Penal que establece que las agrupaciones ilícitas son un delito. Pero ser familiar de un pandillero no, eso no es ilegal. No, pero hay que identificar todo el entorno de los pandilleros para esa gente darle tratamiento social. Es que muchas familias, la mayoría de familias de los pandilleros dependen de las actividades delictivas de los pandilleros. Entonces, ¿qué pasa? Se meten en ese municipio a intervenir, que en mi criterio tiene que ser un municipio pequeño, una ciudad pequeña, una ciudad que tenga un entorno rural alrededor. Controlable, porque si no, se contamina, sobre todo en las zonas urbanas grandes. Ahí primero, cerrar la válvula de reclutamiento de los pandilleros, que los niños y los jóvenes no sean reclutados, extraer a los pandilleros activos, sacarlos
someterlos. Y para eso hemos hecho una propuesta de ley. Meter los mejores servicios públicos a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de recuperar las escuelas con maestros entrenados para quitarle el control de las escuelas, porque ustedes saben que en esos municipios donde hay una prevalencia grande de pandillas, quienes mandan en las escuelas no son los profesores. Los profesores están incluso intimidados por los pandilleros. Meterle durísimo al apoyo al gobierno municipal local, hacer clústeres con empresas para generar oportunidades, porque tampoco este es un tema de trabajo. Hay oportunidades, ingeniero, y los pandilleros no los agarran. ¿Y esto por qué no se hizo antes? Porque hay varias gente de nuestros televidentes que pregunta, porque tal vez no solo cuando usted estuvo al frente, sino que en los siguientes periodos, ¿por qué no se hizo antes si la solución yo le puedo ahí hablar, ha estado? Yo, Francesca, le puedo hablar este es un fenómeno de las pandillas que se desarrolla en lo que hoy lo conocemos, comienza a desarrollarse a mediados de los 2000 y repunta esto en el año 2012-2013. Ese es el año donde realmente repunta este tema de las pandillas. O sea, antes no era este el fenómeno. Y le voy a dar un ejemplo. En Aguachapán, para ponerle un departamento, en Aguachapán había 2 municipios de todo el departamento de Aguachapán que tenían estructuras de pandillas cimentadas localmente. Hoy todos los municipios tienen estructuras de pandillas. O sea que este es un fenómeno que repunta o se recrudece en los últimos años. Ahí están los mapas. Entonces, antes era distinto. Antes el problema, ¿cuál fue después del conflicto armado? El problema eran las bandas armadas que andaban en el campo, que se tomaban caseríos, pueblos, que se tomaban cantones enteros, los asaltabancos, los secuestradores, las bandas de robacarros. A esas se les dio tratamiento. En mi época, cuando era director de la policía, los pandilleros no se enfrentaban con la policía, jamás. Los pandilleros nunca se enfrentaban armadamente con los policías, mucho menos mataban policías. Se mataban entre ellos por temas de territorio. Tampoco mataban ciudadanos comunes y corrientes. El tema de la extorsión, o sea, lo hacían, pero muy poco. La guerra entre pandillas era lo que causaba la violencia de las pandillas. Hoy estas han mutado, estas han agarrado hasta de objetivos como terroristas, como acciones terroristas a los miembros de la policía, a los miembros de la Fuerza Armada, a sus familiares. Entonces, cuando hablo de una intervención integral, es meter los mejores investigadores, trabajar con la Fiscalía para que se metan fiscales y recuperar los territorios. Y para eso es que nosotros hemos propuesto que se utilice la Constitución en su artículo 13, inciso 4, que es una ley que hemos propuesto que se llama la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, donde se puede someter casi que a la fuerza, y la Constitución así lo dice, a las personas que pertenecen a estos grupos que previamente han sido identificados. Termino con esto. Antes esto no era una situación que se daba. Entonces alguien me dice, ¿pero por qué usted no lo hizo antes? Porque antes no tenía ese problema. Antes a nosotros, cuando era director de la policía, los pandilleros jamás mataban policías. O sea, nosotros nos enfrentábamos, si usted recuerda, usted cubría las noticias, nos enfrentábamos contra las bandas de secuestradores, las bandas que estaban en el campo, nos dábamos duro. Era otro tipo de delincuencia, no eran las pandillas. Esto es una cosa que se ha recrudecido y que después de la tregua desbordó. Se recrudeció con la mano dura, la mano súper dura, y después con el pacto con pandillas. Tenemos que ir al segundo corte comercial y regresamos para seguir hablando de este tema. Continuamos. Ingeniero, usted hablaba de recuperar los territorios, pero de forma más estratégica, sí, de forma de lograr que de verdad apartar a todos esos posibles niños, jóvenes que no están en pandillas, que sean reclutados. Pero va más o menos en la vía de la fase 2 que esta tarde lanzó el gobierno de la República, porque leo aquí en el sitio de la prensa gráfica, la fase 2 busca que las diferentes carteras de estados que puedan contribuir a la prevención y el combate efectivo de la delincuencia deben funcionar e ir hacia cada comunidad. En cierta forma, por lo menos, se ve que
podríamos estar frente a una propuesta bien integral. Bueno, lo que pasa es que esa propuesta integral hay que construirla y elaborarla. Yo le puedo decir a ciencia cierta de que esto no es tampoco algo que se hace de la noche a la mañana. O sea, tienen que identificarse primero. Esto no se puede hacer en todos los municipios del país. Por eso digo, el concepto de cabeza de ratón es más importante en este caso que el tema o el Su concepto sugerencia de cola es de empezar, león. digamos, por municipios pequeños o comunidades pequeñas que para empezar a... O municipios o ciudades o poblaciones medianas, pero que tengan un entorno rural que sea más fácil controlar. Por ejemplo, usted me dice, en San Salvador está el municipio de Cuscatancingo, que más o menos no es un municipio muy grande, pero usted interviene ahí y se diluye cualquier acción en el entorno. En cambio, si usted lo hace en otro lugar, por ejemplo, usted interviene en un municipio que puede ser hasta grande, un municipio con una ciudad relativamente grande, puede ser una cabecera. Por ejemplo, en Cabañas nos vamos a Hilo Vasco, nos vamos a la cabecera que es en Suntepeque, o nos vamos a Hilo Vasco, son municipios relativamente grandes, o sea, con una ciudad relativamente grande, pero que tienen un entorno rural donde usted puede intervenir de una manera más integral y puede medir los resultados. Puede meter ahí mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, recuperar las escuelas, yo estoy de acuerdo, ese es parte de un plan que se propuso hace algunos años, pero es importantísimo identificar fehacientemente la membresía de estos grupos, identificar a los que están en ese municipio. ¿Y esto cuánto toma? Bueno, es que ya, Francesca, la policía tiene identificados a los pandilleros. Ya la inteligencia policial sabe quiénes son, dónde están, quiénes son su familia. Todo. Y la comunidad lo sabe, la gente sabe, si es secreto a voces quiénes son. Lo que pasa es que esa información no tiene validez legal. A diferencia de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, con el Estatuto Rico, hay mecanismos que tienen, y las leyes varían, esa es una ley federal, pero hay leyes también a nivel estatal, que permiten a las autoridades darle un carácter legal a la información que tengan ellos, donde fehacientemente se certifica de que una persona pertenece a una estructura criminal. Y eso que allá no tienen los problemas de pandillas que aquí tenemos. Y sin embargo, las leyes facultan. Y voy a dar un ejemplo. Hace poco unos jueces, unos muchachos salvadoreños, miembros de pandillas que habían estado aquí en El Salvador, que cometieron delitos en los Estados Unidos. Extorsionaron y privaron de libertad a una persona. En Estados Unidos, ser miembro de la pandilla, no voy a mencionar el nombre de esta pandilla porque está hacerle propaganda, pero ser miembro de esta pandilla en particular, que es de las más conocidas aquí, es delito. Ya solo la membresía es delito. A estas personas las capturaron, ya tenían ellos cargos penales por los delitos que habían cometido, pero se agravaban estos cuando se comprobaba que era parte de una estructura, ellos eran parte de una estructura criminal que también había tenido una participación en otros hechos delictivos y que se consideraba como un grupo proscrito. ¿Qué hicieron? Vinieron aquí los agentes federales del FBI y las agencias policiales del lugar, de allá en los Estados Unidos, que es un condado del estado de Virginia, pidieron a la policía de El Salvador una certificación, un informe sobre las conductas de estas personas. Resulta que uno de ellos había estado aquí en El Salvador preso, había estado recluido en un penal donde están recluidos los pandilleros, y él había declarado él mismo ante juez aquí en El Salvador ser miembro de la pandilla tal, porque ellos cuando estuvo aquí, ser miembro de la pandilla tal le permite a él que lo manden a un penal exclusivo para esa pandilla. Por eso ese tema también es importante. Entonces, la policía certificó que esta persona era miembro de la pandilla tal cual, y el otro también. Y los informes de inteligencia de la PNC se validaron aquí por las autoridades. Hay un convenio, aquí hay un centro transnacional antipandillas, se llevó la información a los Estados Unidos, y el juez, al ver la información de la policía de El Salvador, determinó que eran miembros activos de una pandilla proscrita en los Estados Unidos, y los condenaron con mucha mayor contundencia. ¿Qué pasó?
ahí se demostró que la información de inteligencia de la PNC tiene más validez legal en los Estados Unidos que la que tiene aquí. Porque aquí queda la sana crítica del juez determinar si la persona es pandillero o no, aunque los informes de inteligencia de la policía, aunque los informes o en este caso los expedientes de la fiscalía lo certifiquen, aunque él haya declarado ante juez que es miembro de la pandilla tal y por eso se quiere ir al penal. Pero entonces eso es un tema de criterio del órgano judicial, es un tema de que el órgano judicial también ponga de su parte. Por supuesto, pero tiene que ver también con que aquí, si nosotros le damos una validez o un carácter legal a la información que tiene la policía, por supuesto pasando por una serie de filtros, tamices, o sea, que no sea arbitrario que alguien lo meta en una lista, sino que pase los criterios. Y en la ley que hemos propuesto, ahí están los criterios claros. Pero entonces no hay voluntad al final en el país. Bueno, yo espero que podamos aprobar. La mitad del problema de las pandillas es que no hay voluntad, porque pero esa ley ya tiene un montón porque esa de ley tiempo. tiene, ¿cuánto tiene usted? Nosotros la introdujimos hace 2 años y medio. La voluntad es en la asamblea, no es en el gobierno. Lo que pasa es que pero lo que pasa es que ¿de qué sirve, Ana? Que en la asamblea se apruebe una ley que el gobierno rechaza, que el gobierno no va a querer aplicar. ¿A este gobierno se le ha propuesto? Este gobierno, ahorita ellos están comenzando y esto ha estado ahí en la gaveta durante 2 meses, durante 2 años y medio. Pero este es el primer paso. Y otra cosa es, si el problema número 1 de El Salvador es la delincuencia y en el contexto de la delincuencia el problema número 1 son las pandillas, ¿cómo es posible que entonces no tengamos un registro fehaciente para dimensionar ese problema? No solamente para enfrentarlo policialmente, para enfrentarlo judicialmente, sino que al dimensionarlo poder también hacer las mediciones para todas las labores de prevención, rehabilitación, reinserción y, lo más importante, conociendo la dimensión del problema, se pueden crear y presupuestar planes de una manera seria. Y entonces no solo se va a estar pidiendo plata por pedir plata y por pedir más plata y echarle la culpa lo que está haciendo al sector político que no aprueba más plata. Pero lo que está haciendo este gobierno actualmente no es serio. Bueno, yo lo que veo es que este gobierno obviamente ahorita está dando algunas respuestas y yo no estoy criticando las acciones. Yo puedo decir que el director de la policía es una persona que sabe... que entendería la población. Bueno... ¿le agradan? ¿O las ve bien? Es que ahorita la gente está tan harta de esto que cualquier cosa que se diga o se haga, o incluso ahorita se pueden proponer medidas radicales, incluso algunas personas están proponiendo cosas que están totalmente fuera de la ley y la gente las aplaude. Pero lo que necesitamos es medidas que sean sostenibles en el tiempo. Rodrigo, no se puede extraer el problema si no se extraen a los que ocasionan el problema. Me voy a robar unos minutos porque ya tenemos que ir al último corte, pero usted utilizó mucho la palabra someterlos. Y someterlos no es lo que está haciendo el gobierno diciéndoles cárcel o muerte, porque lo que vemos con el gobierno es una represión. No está dando chance ni a que negocien ni que nada. Es represión. ¿No es eso someterlos? No. Pero es que... ¿O qué es someterlos? No. Someterlos es, teniendo un registro de quiénes son, aplicarles una ley que podría ser la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia para llevarlos a centros especiales de readaptación solo por el hecho de pertenecer a pandillas. Y eso está en el artículo 13 de la Constitución, donde dice casi textualmente que por razones de defensa social podrán ser sometidos a medidas de readaptación especial aquellas personas que presenten una conducta inmoral, antisocial, dañosa o que representen un grave peligro y riesgo para la sociedad. Eso lo dice la Constitución, Ana, no lo dice una ley penal o una ley secundaria, lo dice la Constitución de la República en su artículo 13, inciso 4. O sea que la misma Constitución, para un caso de peligrosidad extrema, para un caso de desborde criminal, nos da una salida. Y esto quiere decir someter, pero no estoy hablando de que los van a ir a matar, no estoy hablando de que los van a ir a masacrar, estoy hablando de que los van a someter a medidas especiales
y los van a apartar de la sociedad, se les va a tratar de reinsertar. Aquí el esfuerzo que se tiene que hacer es que entiendan por las buenas y que se salgan de las pandillas. Pero para eso hay que dar salidas también. Y esta ley podría dar salidas. Ojo, ojo. Aquí usted llega y les dice a los pandilleros, les voy a dar pelotas de fútbol, bicicletas, les voy a hacer torneos, les voy a dar trabajo. ¿Y usted qué? Hay pandilleros que van a agarrar un trabajo aunque usted se los ofrezca. Y así hizo en el pasado. Lo hicimos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Nosotros montamos la granja penal de Izalco, lo que ahora es el penal de Izalco, y los planos nosotros los hicimos hace años. Hicimos ahí una granja con un convenio con el MAG, con varias empresas agrícolas. Teníamos formación de técnicos agrícolas, técnicos en suelos, técnicos en lechería. No, y muchos jóvenes querían entrar a esos programas. Pero ¿cuál era el principal traspié? No era la voluntad de los jóvenes, era que el que se quería salir de la pandilla lo esperaban afuera y lo mataban los de las mismas pandillas. Pero eso Entonces, para poder hacer que funcionen estos programas, hay que extraer las estructuras de las pandillas, que es lo que no se hace, o se hace a medias, porque se sacan a unos pandilleros, pero después llegan los relevos, quedan los parientes de los pandilleros haciendo las suyas, y entonces a esa gente hay que darle tratamiento social, no solamente a las víctimas, sino que a los victimarios también, para darles oportunidades y salidas, pero siempre bajo una vigilancia bien concreta. Y entonces cuando la gente sienta que esto funciona, la gente empieza a denunciar, se empodera de nuevo a la comunidad, se empodera de nuevo al gobierno municipal. Hoy los alcaldes le tienen miedo, muchos alcaldes le tienen miedo a las pandillas. Ingeniero, lo tengo que cortar porque hoy sí tengo que ir a la última pausa, ya regresamos. Continuamos con el último bloque del programa. Checa, tú. Yared Alder dice, comprobar los delitos es complicado por falta de testigos, pruebas, víctimas, etcétera. En Nueva York pasó lo mismo en el año 1930 y la solución fue crear una ley que por solo pertenecer a los grupos delictivos podrían ir a prisión. Pero entiendo, esta ley Bueno, es que Yared tiene toda la razón. Y precisamente en Italia, en Nueva York, en Nueva Jersey, en el sur de Francia, se enfrentaron las mafias a través de la creación de un registro criminal. En Sicilia se pudieron erradicar las familias mafiosas a través, y familia no es familia de lazos de sangre, es familia criminal, las mismas pandillas allá, el mismo concepto. Cuando se creó un registro, se creó una audiencia nacional, cortes de alto impacto, y al identificarlo fehacientemente se les fue a traer. Eso es precisamente, y por eso es que hemos propuesto un registro que le dé validez legal a la inteligencia que ya la policía tiene y al conocimiento que todo el mundo tiene ya. Si es que en las comunidades y colonias y barrios todo el mundo sabe quiénes son. Pero la gente tiene miedo de hablar. Claro, y la gente tiene miedo de denunciar. Por eso, la verdadera recuperación territorial obedece cuando la gente pierde el miedo. Y eso se hizo en un momento determinado con las extorsiones. Bajaron las extorsiones en términos reales, pero las denuncias de las extorsiones subieron porque la gente tenía confianza. Pero hoy por hoy, fíjense qué paradójico. Si ustedes van a la unidad especial de antiextorsiones de la policía o denuncian en la fiscalía una extorsión, yo les garantizo, y por lo menos en un 97% de los casos, no solamente se resuelve la situación, sino que capturan y condenan a los hechores. Pero pese a ese nivel de éxito que pueda tener la policía y la fiscalía, la gente tiene miedo de denunciar porque las pandillas tienen una presencia a nivel nacional y una organización tan amplia que la gente dice, van a agarrar a los que me extorsionaron, pero la pandilla después va a relevar a estos, van a venir otros y me van a amenazar y me van a matar. Entonces, lo que tenemos es que superar el miedo. Y para eso, yo sí digo, yo creo que parte de los esfuerzos que se están haciendo ahorita responden a una estrategia de comunicaciones. Pero esto también que se está haciendo en cierta medida es bueno, porque primero hay que generar un espacio de confianza. Nosotros ya le aprobamos este presupuesto, que al final no son préstamos, es dinero que ahí mismo está la contribución especial. Qué bien que ahora se va a utilizar para la seguridad, no como en años pasados que se tiraba en asistencialismo. Pero el punto es que esto es un tema
que no se va a resolver en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años. Este es un tema que se tiene que comenzar a resolver ahorita y hay que hacer una recuperación del tejido social. Diputado, nos quedan 2 minutos y yo quisiera que analizar otras de las medidas que fueron titulares este fin de semana de los medios impresos. Revolver pandilleros, porque actualmente están en cárceles separadas. Pero ahorita, según lo que ha determinado el presidente, es mezclarlos. ¿Esto no es una bomba de tiempo o no es al final? Antes han estado separados por denominación de pandilla. Ajá. Ahora se habla de unir a todas las pandillas juntas. Eso puede tener un problema porque puede darles a ellos una identidad macro pandilleril, o sea que ahora se unen las pandillas. Ya hubo un par de intentos de eso que hicieron algunos pandilleros. Es decir, que en vez de que se peleen, más bien se unan por un fin común. Sí, ahora, yo creo que a lo que tenemos que llegar idealmente es revertir el encarcelamiento discriminado por denominación y por membresía, a que los pandilleros estén en los penales comunes. Pero para eso también hay que hacer un esfuerzo para extraer a los pandilleros que quieran salirse y que se les den oportunidades para salirse. Pero eso no obedece protección. Y protección, pero eso no obedece a tratar de incorporar las recetas tradicionales de prevención, porque esto es como tratar de curar a un enfermo terminal de cáncer con acetaminofén. O sea, lo que se necesita es verdaderamente reconocer que el problema de las pandillas tiene una dimensión que ha abrumado las capacidades instaladas del Estado. Y el gobierno pasado, tristemente, no hizo nada. No quiso dejarse ayudar, pese a que tenía todas las condiciones. Ustedes saben que las medidas extraordinarias, que en realidad fueron en los penales que se implementaron, no eran medidas extraordinarias, todas, las propuso Arena, las propusimos nosotros. Sí, pero no quiso hacer nada. No, después las hicimos permanentes. Hoy este gobierno ahora tiene instrumentos de ley con los que no se contaba en el pasado. Antes, jamás hubiese sido imposible hacer lo que ahora están haciendo los penales, aunque ojo, tienen que tener cuidado que no se les pase la mano en cuanto a las atribuciones que la ley da, pese a que nosotros hicimos algunas de las medidas extraordinarias ya permanentes en las reformas que se hicieron a la ley penitenciaria. Ahora nos toca esperar y ver resultados. Lo que necesitamos es todos darnos cuenta que este es un tema de país. Yo quisiera ver verdaderamente que el gobierno tuviese éxito. Sí. Ojalá este gobierno se deje ayudar, ojalá prive lo estratégico y no lo mediático. Ojalá verdaderamente no se crea que solo con plata y plata y plata, porque los presupuestos más altos, ustedes saben, es una barbaridad de millones. 54 millones en los últimos años para seguridad entre préstamos, contribuciones se vieron especiales, reflejados. Los presupuestos más altos en la historia. Me va a matar producción si no corto ya el Pero programa. lo importante es que esto tiene solución y yo quiero ver esto de la perspectiva positiva. El gobierno, el presidente no es el dueño del país, es el administrador del país y todos tenemos que ayudarle a que salga adelante y ojalá él se deje ayudar y ojalá tenga también una actitud madura, una actitud donde prevalezca lo técnico y no lo mediático y donde por supuesto todos los que podamos contribuir desde la perspectiva del Estado, los que estamos en la Asamblea, los jueces se pongan las pilas, la Fiscalía haga lo suyo, porque quien investiga el delito y que procesa el crimen es la Fiscalía a través de la acusación que la Constitución le da el monopolio de la acción penal. O sea, todos tenemos que ponernos en la misma dirección, jalando la carreta. Hoy jalémosla para nosotros porque tengo que cortar el programa. Diputado, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Francesca, Ana, y un gusto, y ojalá pues podamos hablar de resultados positivos. Ojalá. En los próximos claro que sí. Meses. Buenas noches a todos, si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes.